Te saludo desde la Escuela Bíblica de la Iglesia Cristiana Evangélica Betania de Guadalajara. Estamos estudiando la doctrina de la gracia. Vamos por la tercera lección o el tercer vídeo, donde estudiamos y seguimos profundizando en la soberanía de Dios en todas sus áreas. Y vamos a entrar en el estudio de la soberanía de Dios sobre la maldad, que quizás nos resulte extraño, que Dios tenga control también sobre las cosas malas, incluso su permisión en alguna de ellas, pero es una realidad que no se puede negar porque la vemos de continuo. Bien, entramos en el curso y seguimos con este tema de la soberanía de Dios. Hemos hablado anteriormente de la soberanía de Dios sobre la naturaleza y sobre reyes y sobre la humanidad o sobre los humanos. Y vamos a ver también su control sobre la maldad. Vamos a ver si tenemos todo funcionando perfectamente. Bien, vamos adelante. Sobre la maldad. Dios nunca obliga a nadie a pecar. Tengan en cuenta esto porque hay gente que les dice, bueno, entonces Dios es autor del pecado. No. Vamos a tener que conjugar las verdades que existen en la palabra de Dios de diferentes maneras para sacar una verdad absoluta y concluyente, ya que Dios no obliga a nadie a pecar. Dios no obliga a nadie a pecar. ¿Qué ha pasado? No sé qué está sonando aquí. Bueno, disculpen porque a veces con todos los aparatos que tengo aquí hay líos. Bueno, Dios nunca obliga a nadie a pecar. Tampoco se le puede acusar a Dios en base a su soberanía de ser el autor del pecado. Que esta es la problemática con respecto al libre albedrío de si Dios tiene el control de todas las cosas. Algunas personas dicen, bueno, pues si el pecado existe es porque Dios es el autor. No, Dios no es el autor del pecado, ni se puede juzgar ni acusar a Dios de ser el autor de ello. Las personas pecan porque tienen naturalezas pecaminosas. Recuerden que estamos hablando de una situación posterior a la caída, donde el ser humano adquiere una naturaleza, digamos, demoníaca. En su muerte, el control de sus vidas queda en las manos de Satanás, ya que la palabra nos dice que cuando alguien es vencido por alguien, se hace esclavo del que le venció. Por lo tanto, si Satanás venció a Adán y Eva en el huerto, en el paraíso, ellos se hicieron esclavos de Satanás y esto queda así hasta que Dios lo resuelve por medio de la recuperación del espíritu de los seres humanos a través de la regeneración por medio de la cruz o de la fe en la obra redentora de Cristo. Por lo tanto, estamos hablando de personas caídas, ¿no? Así que las personas pecan porque tienen esa naturaleza pecaminosa. Sin embargo, nadie puede pecar sin que Dios lo permita. Es decir, siempre hay una permisión de Dios en la historia humana que al final nos lleva a una concreción con el resultado final de la voluntad gloriosa de Dios. Las Escrituras nos están revelando que hasta las mismas circunstancias del acto de pecar están bajo el control soberano divino. No lo vamos a opinar, lo vamos a documentar. Y después quien quiera aceptar, acepta, y quien no quiera, pues puede estudiar otra rama, ¿no? Así que en las manos divinas está el poder para impedir o permitir el pecado del hombre. El afirmar que Dios no puede impedir que una persona peque es igualmente de blasfemo como declarar que Dios es la causa del pecado. O sea, Dios permite que las personas pecan, pero no es la causa del pecado. Y esto a lo mejor nos cuesta comprender esta relación de Dios, de la soberanía de Dios con todas estas cosas. Pero necesitamos concentrarnos, meditar, estudiar y tratar de comprender, eliminando nuestra razón, porque la razón no es parte de la espiritualidad. Entonces nosotros debemos de controlar eso, ¿no? Eh, la Biblia no está escrita para la razón, está escrita para el espíritu y es necesario que traspasemos esa barrera, ¿no? Entonces, ¿cómo Dios limita el pecado o controla las circunstancias de su manifestación sin incurrir en culpa, en la culpa de ser el causante del pecado? Pondremos un ejemplo. Cuando un ratón es puesto en una jaula, siempre explora los límites de ella. Siempre. No se va a quedar quieto. Rara vez se va a sentar el ratón en medio de la jaula porque su ambiente natural es de lugares encerrados, como túneles, la hierba, bajo la hierba, etc. Dios lo hizo así.
Los ratones están más cómodos cuando están en contra de algo que cuando lo tienen cómodo. Si uno quiere ver correr a un ratón en círculos, basta que le ponga en una jaula circular. Sus movimientos son predecibles, sin ninguna violación de su naturaleza o de poder para actuar. ¿Qué estamos diciendo con esto? Sucede igual con el hombre. O sea, Dios controla las acciones pecaminosas de los hombres con solo arreglar el momento y las circunstancias envueltas en el acto. Es decir, por su conocimiento íntimo de la naturaleza y el carácter de las personas involucradas, Dios queda en control de todo sin que nadie pueda inculparle de ser el autor del pecado. Es decir, si nuestra naturaleza es pecaminosa, pecamos bajo su permisión sin que Él sea el culpable de nuestro pecado, porque nuestra naturaleza nos lleva a ello. Las Escrituras abundan en el ejemplo del control divino sobre la maldad, como lo vamos a ver en los próximos versículos. Dios permite e impide o usa la maldad según su voluntad soberana. Lo vamos a ver en ejemplos bíblicos. Antes de sacar conclusiones, escuchemos el final. El ejemplo más destacado de esto es la entrega y la crucifixión de Cristo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Mateo capítulo 21, 42. Palabras de Jesús. Es decir, esto estaba previsto. La maldad de los hombres estaba previsto. Que ejecutaran la crucifixión estaba previsto. Dios usó su maldad para glorificar su nombre en medio, el nombre de Cristo Jesús, en medio de una situación aparentemente adversa y negativa. El rechazo de Cristo por los judíos fue un propósito de la voluntad de Dios. Es decir, la maldad fue un propósito de la voluntad de Dios. No solo sabía de antemano Dios que iba a ocurrir, sino que el Señor ha hecho esto de forma soberana. Sin embargo, los líderes de los judíos actuaban conforme a sus propios deseos, sin influencias externas de parte de Dios. Es decir, difícil de entender, quizás difícil de comprender, pero lo que los judíos hicieron era responsabilidad de los judíos, pero ordenanza de Dios. Debían hacer ese tipo de cosas, debía pasar eso para que Dios fuera glorificado, Cristo fuera glorificado. No obstante, Dios no los influyó, ellos hicieron lo que su naturaleza determinaba que tenían que hacer. Pero podía haberlo impedido, pero no lo hizo. Eso es lo que estamos tratando de enfocar. Sé que es un estudio complejo y sé que puede tener dificultades para mucha gente, por eso no queremos estudiar teologías o doctrinas que sean un tanto elevadas, porque como le decía Pablo a sus oyentes también, tenéis necesidad de leche en lugar de vianda, de comidas sólidas, porque no estáis preparados, aunque no estoy diciendo que los que estén leyendo el curso no lo estén, estoy diciendo simplemente que a veces hay estudios que complican nuestra razón y por lo tanto debemos de tener prudencia al enseñar las cosas, a lo menos que sean bien expuestas, como estamos viendo aquí. Así que los líderes judíos actuaban conforme a sus propios deseos, sin influencias externas de parte de Dios. Transgredieron la voluntad de Dios, como hemos dicho, en su voluntad permisiva, en lo tocante a sus mandamientos, y luego fueron condenados por esto. Es algo difícil de digerir, ¿eh? O sea, Dios actúa de manera que las cosas ocurran conforme a su voluntad, pero Él no es el culpable de las acciones malas. Entonces la palabra nos dice ahí en Hechos 4, 27 y 28, que verdaderamente se unieron en esta ciudad, lo están narrando los apóstoles, contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, se han juntado para hacer cuanto tu mano, escuche bien, cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es decir, ni Pilato ni Herodes podían impedir que de sus corazones emanara lo que Dios había determinado que iba a pasar.
Hechos 4, 27, 28. Léelo tranquilamente para el vídeo y estudia este asunto porque es realmente impresionante lo que estamos leyendo ahí en esos textos. La soberanía de Dios y la libertad del hombre corren juntos. En las Escrituras está ahí en paralelo, lo uno con lo otro. La voluntad de Dios y la libertad del hombre van juntitas en todas las Escrituras, como si fueran dos rieles de tren. Los escritores de la Biblia nunca pensaban que eso era autocontradictorio. Afirmaban las dos, tal como es el texto anterior, sin el menor recelo. Es decir, no podemos separar lo uno de lo otro. La voluntad de Dios con la libertad del hombre y al mismo tiempo conjugar esas dos verdades para que encontremos una realidad. Y siempre la verdad preliminar, la verdad más excelente es que Dios es soberano absolutamente en todas las cosas. Leemos otra historia. Los hermanos de José, que usted seguro conoce, le vendieron para esclavitud por motivos de celo y de odio. La idea de obedecerle a Dios ni siquiera les pasó por la mente. Ellos tenían enseñanzas de Dios, de Jacob, de su padre. No les pasó por la mente. Los celos los llevaron a hacer una maldad. Sin embargo, las Escrituras describen este acto traicionero como un acto divino. Es decir, ocurrió lo que Dios quería que ocurriese, pero Dios no es el culpable de sus decisiones, de las decisiones de ellos. Génesis capítulo 45, 8 dice: Así pues, no me enviasteis acá, vosotros, le dijo José a sus hermanos cuando retornaron a Egipto, sino que fue Dios el que me ha traído aquí. Vosotros me vendisteis, me trajeron unos mercaderes, pero no habéis sido vosotros, fue Dios el que me ha traído aquí para un propósito glorioso. Génesis capítulo 50, versículo 20. Vosotros estabais pensando hacerme mal, o el mal contra mí, mas Dios lo encaminó en bien. Así que Dios tenía el control. ¿Podía haber impedido que vendieran a José, que lo quisieran matar? Sí, podía haberlo impedido, pero no lo hizo. Entonces esto quiere decir que es permisivo de Dios algunas cosas malas que pasan en las vidas, en nuestras vidas y en la vida de todo el mundo. Mas Dios tiene un propósito mayor seguramente para todo eso. Vosotros teníais pensado hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. ¿Dónde ha pasado todas estas cosas? Pues en muchas otras persecuciones de los cristianos. Nos han pretendido hacer mal, o a nosotros o a los de otro tiempo, pero Dios lo va a encaminar para bien. En los tiempos finales, la gran tribulación, lo van a intentar hacer para hacernos mal, pero al final Dios lo llevará para bien. Lo que quiere decir es que Dios es soberano y tiene control sobre la maldad. Nada se escapa de sus manos. Como parte del juicio divino sobre David también, por sus actos pecaminosos con Betsabé y también el asesinato de Urías, Dios declara que otro hombre se acostara con las esposas de David a la vista de todo Israel. El pecado que él cometió le iba a resultar en detrimento, de manera que Dios iba a juzgar esa actitud. Pero ahí estaba, ¿no? La manera en que se expresa este decreto es muy reveladora. Le dice: así ha dicho Jehová, le dijo el profeta: he aquí yo haré levantar el mal contra ti, sobre ti, de tu misma casa. Es decir, sobre tu casa van a levantarse el mal. Esto es tremendamente fuerte. Dice: y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 11, 12. Esto es una sentencia de una maldad de David, permitida por Dios, que podía haberlo evitado, pero lo permitió. Y ahora le da una sentencia de juicio, incomprensible posiblemente para la razón humana, que Dios no hubiera impedido que ocurriera eso, y que ahora tenga que David pagar este precio. ¿Por qué? Pues por esa libertad que corre paralela a la voluntad de Dios, esa voluntad del hombre que corre paralela a la voluntad de Dios. El propósito de todo esto se desarrolla mucho más adelante en otros escritos, en otros libros de la misma palabra de Dios. La historia termina que cuando Absalón ocupó el reino temporalmente, cometió incesto con la esposa de David, y aunque parece extraño decirlo, esto ocurrió como juicio de Dios sobre David. Cosas que Dios podía impedir, pero no impidió, pasaron porque Dios tiene sobre nuestras vidas que hacernos comprender que Él es el soberano y que sin Él nada podemos hacer.
Era Dios mismo quien levantó a Absalón, esto lo sabemos, ¿no? Como rebelde en contra de David, según la palabra profética, y decretó que esto tendría lugar. No obstante, Absalón es culpable del pecado de rebeldía y del incesto, a pesar de que tales pecados fueron decretados por Dios. Dios decretó que esto iba a pasar y los acontecimientos también son bajo el control de Dios. Dios no solo no impidió, sino que consintió en que pasara lo que se había profetizado. Y Absalón, que era familia o hijo de David, al final acabó cometiendo incesto y acostándose con su mujer conforme a la palabra de Dios y a su decreto. ¿Cómo pudo Dios decretar esto y a la vez mantenerse santo? A ver, ¿cómo Dios pudo decir de tu casa van a salir estas cosas y al mismo tiempo no ser el culpable de esto? El Señor simplemente proveyó a Absalón la oportunidad para expresar lo que estaba en su corazón rebelde. ¿Por presciencia? No, por decreto. Y aquí es donde se nos golpea la cabeza de nuevo. Recuerden que no todo lo podemos entender. Dios es nuestro creador, no todo lo vamos a poder comprender. Sin embargo, sí que podemos saber cómo Dios actúa y tener sobre todo un temor reverente de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Así que el saber no ocupa lugar, pero también tenemos que saber nuestra responsabilidad y procurar andar fino para no cometer este tipo de errores o para que Dios no nos meta en una palabra profética de estas características, ¿no? Bien, son doctrinas como estas, son pues muy carne cruda, queridos hermanos, ¿no? Que son difíciles de soportar para muchas personas. Algunas personas no quieren leer ni estos textos, ni quieren hacer estos cursos porque sus corazones quedan bloqueados. De hecho, hay unas personas que no les conviene estudiar teología ni ciertas doctrinas. Quedarse con Dios es bueno y todo lo permite, todo lo quiere y todo lo desea. Unas doctrinas leche, como dice la palabra. Pero esto está escrito, por lo tanto, hermanos, no puede ser obvia, o sea, ignorado. Tiene que ser explicado a la mejor manera posible, ¿no? Así que aunque esto es duro, fuerte para muchas personas, pero son las enseñanzas claras de la palabra de Dios. Y si Dios es soberano, sobre todo, entonces es soberano también sobre la maldad de otro modo no podemos llamarlo soberanía. Dios es soberano de todo. Bien, seguimos, estamos en 18 minutos, vamos a seguir. Estamos aquí. Así que son enseñanzas claras de la palabra de Dios. Si Dios es soberano sobre todo, entonces debe ser soberano también sobre todas estas cosas. Los ejemplos bíblicos que tenemos de la soberanía de Dios sobre la maldad son, por ejemplo, el rey Saúl. El rey Saúl se suicidó, se mató al caer sobre su propia espada, no al caer, sino a tirarse él sobre su propia espada, por cuanto no quería vivir en la esclavitud del enemigo. Según Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 4. Pero versículo 5, perdón, versículo 14 dice que era Dios quien lo mató y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató. Es decir, él tuvo unas dificultades en unas batallas, en unas guerras de los enemigos del pueblo de Dios y no consultó para hacer ciertas cosas. Entonces, como no se preocupó de orar, de buscar la presencia, no tuvo la inquietud de encontrar la guía divina, al final dice que Dios lo mató. No es que Dios lo mató, él se mató a sí mismo, pero lo hizo bajo esa permisión de Dios, de esa voluntad permisiva de Dios que es extraña para nosotros, pero que está, por supuesto, ahí, ¿no? El apóstol Pablo enseña que la incredulidad de los judíos forma parte del plan divino. Estamos hablando, recuerde, de la soberanía de Dios sobre la maldad. Así que la incredulidad de los judíos forma parte del plan divino para incluir a los gentiles en el pacto de gracia. Romanos capítulo 11, versículos 7 y 11. Dios endureció el corazón de los judíos para que entraran los gentiles. Es decir, la maldad de los judíos está determinada por Dios para que entren los gentiles. De otra forma, después Dios, por el arrepentimiento previo, recupera al pueblo de Israel y
y vemos sobre todo esto el control divino. Otra historia, cuando David huye de Jerusalén, dice que un tal Simei le maldice. Y estas acciones de Simei son impías, son malas. Incluso un general quiso matarlo. Le dijo, déjamelo que lo termino con su vida. Pero David reconoce y entendió que Simei estaba haciendo esto por decreto divino. Es decir, no, déjalo, de parte de Dios viene. Dios, ahora, ¿era Dios el que quería matar a David? No, Dios influenció en la propia maldad de Simei para que hiciera esa maldición sobre David. Y David entiende, no es él, es Dios el que está hablando por medio de él. Aunque la responsabilidad, por supuesto, cae sobre Simei. Bueno, no sé hasta dónde podemos alcanzar a entender todo este tipo de cosas, pero es lo que está escrito. Segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 11. Dijo David, dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Y hasta los espíritus malignos están bajo control divino. Dios mandó un espíritu maligno para hablar por la boca de los profetas falsos durante el reino de Acab. Es decir, Dios envía un espíritu maligno bajo ese control. Dios envió un espíritu maligno a Saúl, por ejemplo, también. Y ese espíritu maligno opera de parte de Dios. Recuerdan, estamos estudiando algo absolutamente extraordinario y quisiera que se pudiera comprender, por lo menos dentro de las dificultades, pero entender que Dios tiene soberanía absoluta sobre todo lo que las personas nos quieren hacer. Seguramente Dios lo determina, primero para juzgar a la persona que nos maldice, segundo para enseñarnos a nosotros a enderezar nuestros caminos. Eso fue lo que pasó con el faraón. Endureció el corazón de Faraón para juzgarlo al final por su dureza, por su propia dureza. Pero Dios determinó que esa dureza se multiplicara hasta que fuera juzgado, y fue juzgado de manera que perecieron todos sus ejércitos allá bajo el mar, ¿no? Bajo las aguas del Mar Muerto, del Mar Rojo. Y al mismo tiempo juzgó a Faraón y consiguió su propósito de liberar a su pueblo. Primera de Reyes, capítulo 22-23, tenemos otra historia. Estamos hablando del control de la soberanía de Dios sobre la maldad. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Es decir, los profetas mienten porque Dios ha puesto en sus corazones un espíritu de mentira. Si Dios no lo hubiera puesto, pues hubieran profetizado verdad o no hubieran profetizado. Pero Dios les puso un espíritu de mentira. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Le dijo al rey. Los engaños que afligen a los hombres, nos descubre estos pasajes, a veces provienen de Dios, como juicios por rechazar la verdad. El soberano mismo escoge la clase de engaños que sufrirán. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Decía un predicador que nadie está engañado, que cada uno está donde quiere estar. Es decir, si alguien está en una iglesia con doctrina de la prosperidad, es porque hay ambición en su corazón y quiere estar ahí, no está engañado, quiere estar ahí. Dios le pone donde Él quiere estar. Quien busca la verdad, Dios le va a mostrar la verdad. Quien busca una iglesia de bendición, de crecimiento, Dios le va a poner ahí, porque Dios nos da aquello que nosotros deseamos. Referente a este texto, de que Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira, podemos definir que la testarudez de los hijos de Elí también, al ignorar los reproches de su padre, que les había llamado la atención en alguna ocasión, no en mucho seguramente, pero sí en alguna vez, se atribuye a Dios. En 1 Samuel capítulo 2, 25, dice, pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Es decir, ya Dios ha resuelto hacerlos morir, ya no oyen la voz de su padre. Entonces ocurre lo que Dios tiene determinado que ocurra. Tremendo, ¿no, hermanos? Y difícil de entender, difícil de digerir. No tanto de entender, porque está bastante claro. Y creo que aquí tenemos el final. Aunque Satanás es el agente activo en la maldad,
sus actividades se extienden solamente a los límites del permiso divino. Es decir, como un perro atado tiene una libertad solo hasta donde le alcanza el límite de su correa. Igual con los hombres. Y nosotros sabemos quién tiene en la mano el extremo de la correa. Definiendo esto, Dios nos ha dado una libertad que tiene un límite. Por lo tanto, el libre albedrío es relativo. Por eso yo sigo un libre albedrío relativo. Nos ha soltado y nos ha permitido una cierta área de ejecución de nuestra voluntad. Y eso tiene un límite, el límite que Dios ha puesto sobre nuestras vidas, ¿no? Así que esto es una tensión consoladora, ¿eh? Nos hallamos en una tensión filosófica entre la sabiduría divina y la responsabilidad humana. Y esto es una controversia que trae problemas porque no se estudia, porque no se para y se habla, porque está claro, ¿no? Esta tensión entre la responsabilidad humana y la soberanía divina es incómoda de vivir. Entonces, ¿cómo entonces vamos a escapar para llegar a una posición de comodidad? La respuesta también la tenemos en la Escritura. No nos escapamos, paradójicamente. Dios desea que tengamos consuelo de esta tensión. No tenemos que huir del conocimiento de las dos verdades. Tenemos que vivir en esa tensión incómoda. Él considera que esta tensión es la mejor situación para nuestro bienestar. Nos damos cuenta que por más crueles que sean nuestros enemigos, Dios los tiene bajo su control. Sin embargo, son completamente responsables de sus acciones. Lo mismo pasa con nosotros. Por más que nosotros pretendamos ser mejores o ir más allá, Él nos tiene bajo el control. No podemos hacer más que lo que Dios determina que hagamos. Él ha puesto obras para las que andemos en ellas. Y esas obras tienen una limitación, tienen un límite. Y nosotros llegaremos hasta ese límite. Y si hay más, Dios nos dará más. Pero en principio tenemos un control de Dios sobre nuestras vidas. A fin para que Dios sea Dios y que el hombre sea hombre, que ambos lados de la tensión son necesarios, las dos doctrinas son necesarias, y necesitamos eso. Queremos vivir en una especie de cajetín de estos de solo bendiciones, solo palabras de bendición, pero lo cierto es que hay la parte negativa en la Escritura que debemos conocerla. Hay la parte suave, amorosa de Dios, pero también la parte de juicio escrita. Y debemos entender que eso es necesario saberlo para que nosotros podamos vivir en una tensión cómoda, por decirlo de alguna manera. Que vivamos en esa incertidumbre de cosas que aparentemente no se conjugan, pero que al fin y al cabo es la mejor posición donde nosotros podemos estar. Así que aunque sabía que los agentes de las tinieblas le cogían, no eran las tinieblas a las que entregaba su espíritu. Jesús fue crucificado, ¿no? Y era consciente de esa hora de las tinieblas. Y debía vivir en las tinieblas, pero también en medio de la luz y saber que Dios estaba en el control. Esa lucha interna le consolaba realmente a Dios. Jesús comprendía que su Padre, que su Padre, no Satanás, le había entregado una copa para beber. Y aceptó la copa, no como proveniente de las tinieblas, sino como proveniente de la luz. Hay que a veces aceptar desgracias porque vienen del proceso de la luz, no de Satanás. Nosotros siempre reprendemos a Satanás por todas las cosas, pero hay cosas que no vienen de Satanás, vienen de Dios. Las necesitamos recibir, las necesitamos aceptar para que se produzca la luz en nuestras vidas. Así que Jesús no se regocijó del dolor, sino el bien mayor que venía de ese dolor, ¿no? Y este es el punto de tensión, que es un punto de tensión consolador, donde Dios quiere que nosotros vivamos, siempre vivimos entre la seguridad de la salvación y la posibilidad de la pérdida, porque de esta manera nosotros somos prudentes y nos cuidamos. Dios nos asegura su salvación, Dios nos asegura su cobertura y su protección, pero también nos avisa de peligros y de situaciones adversas que debemos superar para que nosotros obtengamos prudencia. Dice la palabra referente a Jesús que por lo que padeció aprendió la obediencia. No pareciera que tenía que aprender nada a Jesús desde el principio de su ministerio,
pero dice la palabra que por lo que padeció aprendió obediencia. Y eso es lo que Dios trata de procurar en nosotros, una obediencia gloriosa y eficaz para el crecimiento de nuestras vidas. Y eso se hace a través de asuntos negativos, y Dios tiene el control de ellos. Así que recibe lo que Dios te envía y superémoslo en la fe y en la confianza de que Dios tiene el control de ello. Hasta aquí esta clase de la soberanía de Dios. Vamos a entrar en la siguiente, que es otro tema relacionado con la doctrina de la gracia. Hasta aquí es la soberanía, entramos en la siguiente, que creo que es la incapacidad humana para ser salvos. Por lo tanto, vamos a entrar en un tema también de muchísima bendición a causa de la enseñanza profunda. Que Dios te bendiga y estamos en la próxima clase, la incapacidad humana. Bendiciones.